Me hace el favor y la abre en el Evangelio de San Mateo. En el capítulo 6. Póngale una señal o algo así ahí. Y luego se va al libro de los Salmos y lo abre en el Salmo 51. Ubíquese en el versículo 6. Dice: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahora, por favor, vaya a San Mateo. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está ¿en dónde? En secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tome asiento, por favor, los que estaban de pie. Hay algo, yo diría que maravilloso, impactante. Y es cuando alguien le va a compartir a otra persona algo que él dice es muy importante para mí, pero es secreto, es confidencial. Es un momento bien especial, bien sublime, es una responsabilidad grande. Pero hay algo importante y es que eso no se hace en un parque. No, eso no se hace en una cafetería. Eso no lo hace en la Buceta, ¿no? Y si está en Bucaramanga no lo va a hacer en Metrolínea en la hora pico. No. Eso lo hace en lo secreto. En lo secreto es donde compartimos las cosas más especiales. En lo secreto es donde se tiene el mejor compartir con un ser que se ama. Y no estoy hablando solamente de la parte erótica. Estoy hablando de un abrir el corazón. Y entonces David le dice al Señor en un momento de arrepentimiento, porque el Salmo 51, ese es el salmo que escribió David después de que fue amonestado por el profeta Natán. Él le dice: tú amas la verdad en lo privado, en lo íntimo, y en lo secreto la sabiduría. Y por eso el Señor le dijo a sus discípulos: entren en lo secreto, allá donde nadie lo interrumpe. Un cantante le dijo al Señor: allá donde nadie nos ve, donde yo te puedo decir todas las cosas. Pero sucede algo con facilidad cuando llevamos un tiempo, nos olvidamos de ir a lo secreto. Nos olvidamos de buscar ese momento de estar solos, sentados en el sofá de la casa con la esposa. Ahí, cuando no hay nadie en la casa, nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de lo secreto. Y con Dios pasa aún más seguido. Mucho más seguido. Y en oportunidades, no sé si le haya sucedido, pero me sucedió. A veces solamente oramos a la hora de las comidas, y eso sí es que oramos a la hora de las comidas. Vamos a lo secreto solamente en ese momento. Y decimos: en la noche oro.
Y yo les he dicho muchas veces aquí, y les repito hoy, no es la mejor hora para orar. No es la mejor. Porque con bastante facilidad nos quedamos dormidos de rodillas. Y es bastante incómoda esa posición para dormir. ¿Cierto? No sé si a alguno de ustedes le ha pasado que se despierte y está en el brazo y no puede. Yo se lo puedo contar. ¿Sí? Por eso, hermanos, quiero invitarlos esta noche a que, si no está pasando muy seguido, volvamos a lo secreto. Volvamos al secreto con Dios, allá, donde nadie nos ve, donde usted puede llorar, donde usted se puede reír con Dios. Dios tiene buen sentido del humor, yo le cuento, tiene buen sentido del humor. Sí. También le puede contar un chistecito muy decente. Un chiste para Dios. Un chiste para Dios. Sí. Y Dios seguramente que no se va a poner bravo. Entonces miremos, ¿por qué debo ir a lo secreto? ¿Por qué debo estar en lo secreto? Número 1, yo debo estar en lo secreto para no perder el rumbo en el que voy, para no perder mi intención. Pensemos en algo. Ustedes y yo caminábamos por el camino ancho. ¿Sí? ¿Han leído la palabra que hay dos caminos? Uno que la puerta es ancha y el camino es ancho y lleva a la perdición. ¿Sí? Y otro que dice que la puerta es angosta y el camino es estrecho, pero lleva a la bendición. ¿Sí? Caminábamos por el ancho y un día nos encontramos con el Señor y nos fuimos caminando por el angosto. Pero para caminar por el angosto hay que estar en lo secreto. Y si no, se pierde la intención, se pierde el rumbo y la vida de nosotros se desorganiza. David, volvamos a Salmo 51, por favor. En el versículo 4, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Sabe por qué le pasó esto a David? Porque perdió el rumbo. David perdió el rumbo. David era un adorador. Y David era un hombre de guerra. Era el rey que tenía bien dimensionado que él debía primero defender a su pueblo espiritualmente, pero segundo, tenía que defender a su pueblo, tenía que guerrear. Y a David le gustaba la pelea. ¿Sí? ¿Saben ustedes? Estaba chinito, como 17, 18 años por ahí. Y llegó y vio un grandulón que estaba insultando al pueblo de Dios. Y dijo, ¿qué le dan al que tumbia ese? Le gustaba la pelea. No dimensionaba. David era pequeño. Pero David que medía 1,80, el otro medía 3 metros. Otro era grande. Pero al que le gusta la pelea no dimensiona que pues. ¿Sí? Pero David debió dejarlo secreto. Porque él perdió su rumbo. Vamos al segundo libro de Samuel, perdón. En el capítulo 11, dice la palabra, aconteció al año siguiente que David había ganado unas guerras ya. En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos
y a todo Israel. Y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Pero David, escuchen esto, pero David, a un hombre que le gustaba la guerra, a un hombre que le gustaba defender su pueblo, esta vez perdió su rumbo. Esta vez dijo: yo me quedo en la casa. Esta vez dijo: hoy no voy a pelear. Porque no estaba en lo secreto, porque no estaba en relación con Dios. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos salimos de lo secreto, cuando no estamos con Dios, nos hacemos fácilmente vulnerables. Fácil. Y Satanás tiene el mejor blanco cuando sabe que nosotros no hemos estado en lo secreto con Dios. Y David cayó. Y si alguna vez usted se ha equivocado y hace algún examen, se dará cuenta que había dejado de ir a lo secreto, que no estaba teniendo una relación con Dios. Estaba tan lejos David, que no escuchó lo que le dijeron sus siervos de quién era Betsabé. Rey, esa mujer es Betsabé, la esposa de Urías, elitita, ese que se ha jugado su piel por usted, porque Urías era uno de los parientes de David, era uno de los guerreros bravos de David, pero él no escuchó. Él no escuchó. Rey, ese es un amigo suyo. Rey, esa es una mujer casada, es una mujer prohibida. Usted puede saber a qué distancia está de Dios. Yo puedo saber a qué distancia estoy de Dios cuando se me advierte el peligro de la tentación y pienso: esa es mi vida. Eso es decisión de nosotros. Un hombre conforme al corazón de Dios se equivocó de esa manera. ¿Por qué? Porque se había salido de lo secreto. Por eso él le dice: Señor, en la intimidad, en lo secreto es donde tú me enseñas. Ahí, tú mandaste a Natán a que me enseñara. Y ahí en lo secreto volví a aprender. Cuando alguien me dice a mí una cosa que no está bien y yo me indispongo, lo que debo hacer es ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, ¿a qué distancia estoy de ti? Y a lo mejor el Señor tenga que decirme: hace mucho tiempo que no estás conmigo en lo secreto. Perdemos la intención, hermanos. Y recordemos que su intención y mi intención y su intención está en Mateo 6:33. ¿Saben cuál es? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque todos ustedes y yo queremos ir al reino de los cielos, pero si nos desviamos, si nos salimos de lo secreto, se nos va a cambiar el rumbo y no vamos a ir a donde queremos ir. Así vengamos aquí, mi hermano. Así vengamos aquí. Se nos va a cambiar el rumbo, se nos va a cambiar.
En lo secreto funciona la brújula espiritual, funciona la dirección para donde nosotros vamos. Número 2, en lo secreto nos renovamos. Volvamos al Salmo 51. David le dice al Señor, le recuerdo, el Salmo 51 lo escribió David declarando su arrepentimiento. David estaba tan salido de lo secreto que se involucró con una mujer casada. No escuchó que era una mujer casada, que era una mujer prohibida. ¿Sí? Se le olvidó que en su afán de tapar una falta traicionó a uno de sus amigos, y fue tan fuerte la traición que lo mandó matar. Oiga, Urías confiaba tanto en su rey que el rey le entregó la carta con la sentencia de muerte. Y Urías se la llevó a Joab. Tome, comandante, el rey le manda a decir que haga esto. De pronto me paro por el camino y mirar qué mandaría decir el rey. ¿Cierto? Él me mandó a dormir a la casa y yo no fui. Después me dio unos tragos y dije, pero borracho, pero con dignidad, no voy. ¿Qué le mandaría decir? Pero él nunca imaginó una traición de su rey. Y a David se le olvidó eso. ¿Por qué? Porque estaba lejos de lo secreto. Porque se había salido de lo secreto. Y más o menos un año después, vamos al segundo libro de Samuel de nuevo. En el capítulo 12. El Señor, yo les voy a parafrasear la primera parte. El Señor le manda a un profeta, capítulo 12. Empieza diciendo, Jehová envió a Natán a David. Natán es un profeta. Y entonces Natán le cuenta una historia. Le dice, había un hombre muy rico que tenía muchas ovejas. Y había otro que solamente tenía una ovejita. Le vino una visita al rico y entonces fue y cogió la ovejita del que solamente tenía una y la sacrificó y se la dio a su visita. ¿Qué cree que debe hacerse con ese hombre? Y lea el versículo 5 conmigo. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Yo creo que cuando leemos el versículo 7, podemos imaginarnos la cara de David. Podemos imaginarnos. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. ¿Cuántas veces, hermanos, estando lejos de Dios, somos capaces de mirar la falta de otros, pero no miramos la falta de nosotros? ¿Cuántas veces nos puede haber pasado que como somos cristianos, se nos olvida ir y arrodillarnos y decir, Señor, estoy arrepentido por lo que hice mal?
perdona mi pecado. Pero a lo mejor nos pase lo de David. Hace tanto que no entramos en lo secreto que no nos damos cuenta que nos equivocamos. Y pasa un mes, y pasan 2 meses. Y se nos olvida que el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y vivimos enojados, o se vive enojado con una persona mucho tiempo. Hermano, creemos que el arrepentimiento es para los primeros días de cristianismo. Como seguramente a muchos les haya pasado, pues creo yo que no, ojalá no sea el único. Que me parecía que Dios no me había perdonado los pecados. Y entonces, Señor, perdóname. ¿Sí? Pero cuando como que por la gracia de Dios se da uno cuenta que Dios ya lo perdonó, entonces nos olvidamos de ir a la presencia de Dios a decirle, Señor, perdona mis pecados, perdona mis equivocaciones. Es más, si creemos que no hicimos nada mal un día, de rodillas digámosle, Señor, muéstrame en qué me equivoqué. Muéstrame en qué me equivoqué. Y dejemos que Dios nos hable. Pero eso solamente pasa en lo secreto, mi hermano. Eso solamente pasa allá. Y entonces, cuando estamos en ese secreto, Dios nos da esa opción del arrepentimiento. Y recordemos que el arrepentimiento es diferente al remordimiento, ¿no? El remordimiento es dolor, miedo a irnos al infierno. Bueno, ya está bajando la temperatura, ¿no? Pero cuando estábamos viviendo a 37, 38, así. Bueno, ya debe ser como 5 veces más. O no sé cuántas veces más. El miedo a eso, a un castigo, eso es remordimiento. El arrepentimiento es dolor de haber ofendido a un Dios tan grande. Es la tristeza de sentirnos lejos de Dios. Como el niño que se quiere coger de la mano de un papá y el papá le dice, estoy bravo contigo. Y el niño llora. Ese es el arrepentimiento, el dolor de sentirnos que hemos ofendido a Dios. Pero el arrepentimiento lleva un factor más. Ayúdame, Señor, para no volverlo a hacer. Ayúdame. Y entonces en lo secreto podemos decirle, Señor, tú sabes que yo hice esto. No importa que los demás no lo sepan. No importa. Porque eso es una vivencia de la sociedad. Si no saben, no, pero Dios sí lo sabe. Y entonces, Señor, ayúdame a que esto no me pase más. Me duele haberte ofendido. Y si siente llorar, llore. Y clame misericordia. Pero eso solamente pasa en lo secreto. Y número 3. Cuando nosotros vamos de la mano de Dios, cuando nosotros estamos en lo secreto con Dios, entonces aprendemos a no caminar solos. Usted y yo aprendemos a no caminar solos. No sé quién lo escribió, no sé quién lo dijo, pero me lo aprendí. Solos vamos más rápido, pero acompañados llegamos más lejos. Y la eternidad hay que caminar bastante, hermanos. Y es mejor acompañados. ¿Sabe?
Cuando Jesús estaba en el momento más difícil, buscó compañía. Marcos capítulo 14, por favor, Evangelio de San Marcos. Versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Sabe una cosa? Cuando uno no está cerca de Dios, cuando uno no va a lo secreto, se convierte en Superman. Y se le olvida que a Superman le afecta la kriptonita. Y entonces yo puedo solo. Yo voy solo. Yo lo hago solo. Y entonces es cuando usted y yo, cuando nosotros pudimos un día decir: es mi vida privada. Es mi vida. Y yo sé lo que hago con ella. Pero hubo un hombre que fue transformado por Dios, fue un hombre muy manso, y le dijo a Dios: si su presencia no va conmigo, no nos saques de aquí, no quiero ir. Ese hombre se llamó Moisés, cuando llevaba el pueblo de Egipto camino a la libertad. Si queremos salir de la esclavitud, si queremos ser libres, no caminemos solos, caminemos en la compañía de Jesús. Y los planes con Jesús se hacen en lo secreto, se hacen en lo privado, y Él nos muestra el camino de dar, vamos direccionados. Eso lo tenemos que mirar. David estaba solo. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde, capítulo 11 de segunda de Samuel, en el versículo 2, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Aquí no dice que David estaba orando y dando gracias a Dios. Solo. Menos acompañado de alguien en el terrado, no, solo. Tanto que cuando vio a Betsabé, tuvo que ir a preguntar, ¿cierto? ¿Sí? Tuvo que ir a preguntar. ¿Sí? Dice la palabra que él envió a preguntar. Estaba solo, envió a preguntar. Si hubiera estado acompañado, le hubiera dicho: ¿quién es ella? ¿Cómo es? Pero no, él estaba solo. No estaba hablando con Dios, no estaba... pero pastor, entonces yo cómo hago si tengo... No, es que no me estoy diciendo tanto de la compañía física. Estoy viendo de esa compañía que necesitamos todos. De tener ese Dios con nosotros. ¿Sí? De olvidarnos completamente, hermanos. Borrémonos ese cassette. Aquí nadie me conoce. Pero recuerden algo. Hay una cámara que nos está enfocando todos los días. Y no la busque por aquí, que esa está más arriba. ¿Sí? Está más arriba. Luego, no estamos solos. ¿Sí? Pero cuando nos salimos de lo secreto, entonces creemos que estamos solos. Y se nos olvida la compañía de Dios. Acompáñenme al Salmo 139, por favor. David se arrepiente. David le dice a Dios: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Reconoce su pecado. Y escribe el Salmo 139 y
Miremos el versículo 14. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado con esa última frase. Y mi alma lo sabe muy bien. David reconoce la grandeza de Dios y eso hay que aceptarlo. Y seguramente todos nosotros nos hemos maravillado con las montañas, a veces bañadas en sol, a veces tapadas por las nubes. Hace unos días el Señor nos regaló la oportunidad de ir hasta un lugar aquí adelante del ramal de Confines. Estábamos parados ahí y había llovido un rato por ese lado. Y cuando salimos para regresar, las nubes estaban desplazándose, pero era una cosa tan rápida como se corrían las nubes que nos impactó. Eso se veía así. Le tocaba a uno seguir la nube así. Y decíamos, qué maravilla, ¿no? Y las nubes blancas se corrían y las negras se quedaban. Las maravillas de Dios. Pero David no está diciendo, y yo lo he observado, y yo lo he disfrutado. David dice, y mi alma lo sabe muy bien. ¿Cómo estaba David cuando Natán le dijo, usted es el que merece morir y pagar? Dolido en su corazón. Y se fue y escribió el Salmo 51 pidiendo misericordia. Pero cuando recibe la misericordia de Dios, cuando se da cuenta que Dios lo perdonó, que Dios no lo echó de la presencia de él, que tuvo que pasar por un momento difícil porque el niño murió, por más de que él ayunó y todo, pero no lo echó de su presencia, no fue desechado. Entonces él le dice, Señor, yo sé que tú haces cosas maravillosas y como siento tranquilidad en mi alma está enterada y sabe que tú eres el más grande y misericordioso Dios que pueda existir. Y hoy día, mi hermano, usted está aquí, yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Y estamos convencidos que Jesús fue a la cruz. ¿Estamos convencidos o no estamos convencidos? ¿Estoy siendo claro? Sí. Jesús fue a la cruz. Que en la cruz derramó su sangre hasta la última gota. Y que en una muestra de misericordia dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Padre, perdona a Eliseo porque no sabe lo que hace. Padre, perdona a Julano, no lo voy a nombrar porque no sabe lo que hace. Y cuando Dios nos sacó de una vida de pecado, donde nos revolcábamos en la inmundicia y el mal olor del pecado, sentimos libertad. Nos quitó un peso de los hombros. Y entonces nosotros tuvimos que decir, mi alma sabe muy bien las maravillas que Dios hace en mi corazón, que Dios hace en nuestro corazón. Y usted y yo debemos estar completamente convencidos de las maravillas que hace Dios, no solamente en la naturaleza, sino en el corazón de nosotros, para transformarnos y hacernos hombres y mujeres nuevas delante de Él. Yo sé que eso va a ser así. Y cuando Él dijo, en lo privado, en lo secreto, me has dado sabiduría, entonces dijo, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Porque sabe de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros.
En lo secreto, hermanos, está la guianza y la revelación de Dios. Coloquémonos de pie, por favor.